Keti. Borokoye. Okabahirise. Takaisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Aquí empieza el informativo Onda Sopiac. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Lisa Trujillo, de los llanos orientales de Colombia, es Onda Sopiac. Henry Gamba es Onda Sopiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiac. Rafael Arbeláez, del pueblo Cubeo, es Onda Sopiac. Son las 12 del mediodía y hoy es 27 de septiembre del año 2022. Le damos la bienvenida a todos y todas quienes se conectan en los 6 departamentos de la región amazónica, pero también a nivel nacional, a nivel de nuestra Colombia, en esto que presenta las noticias más importantes del día, de la semana, en lo que se está moviendo la tendencia política y también en cómo se está moviendo la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía. Les habla Lisa Trujillo y hoy estamos con el profe Henry Gamba, con Gilbert Cruz y con Rafa Arbeláez, llevando a ustedes la información más importante para la región. Entonces, hoy vamos con los titulares. El 10º Foro Social Panamazónico declara emergencia climática en la Amazonía y traza acciones frente al extractivismo en los territorios indígenas. En Brasil, cierra campaña el candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva. Las elecciones serán el próximo 2 de octubre y su principal rival el actual presidente Jair Bolsonaro. Juventudes indígenas de la cuenca amazónica se reúnen en Perú para hacer frente al cambio climático y proteger la Amazonía y a los pueblos indígenas. Por derrame de petróleo, estado de emergencia en la Amazonía peruana. Mucho preámbulo, mucha convocatoria, mucho despliegue en noticieros y pocos manifestantes ayer en contra del gobierno Petro. Conozca el informe de los crímenes cometidos por la Brigada 16 del Ejército en Casanare. Noticias de OPIAC. En la Casa del Pensamiento OPIAC se está desarrollando el segundo Encuentro Nacional de Implementación de Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Movimiento de Trabajadores Campesinos en el Departamento del Cesar inicia diálogos para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Hoy, Día Mundial del Turismo, Gilbert Cruz nos cuenta que el departamento de Guainía se prepara para ser potencia turística. Informe de vulneración a derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario en las subregiones del Bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño. Mesa Permanente de Concertación se reúne con el Departamento Nacional de Planeación, MINTIC y MINCULTURA. Desde la Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico, CDA, se llevó a cabo el 6º Foro de Negocios Verdes. Violencia de género e intrafamiliar en Leticia, Amazonas. La JEP escuchó la experiencia de vida de personas mayores y reconoció sus formas de participación en la justicia especial de paz. Del 28 al 30 de septiembre, no se pierdan el Congreso Procesos de Memoria en América Latina y el Caribe. Avanza la MPC y presentan resultados de propuestas en materia de justicia. Lanzamiento del informe de garantías para el cambio será el 5 de octubre a las 8 de la mañana en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá. Son las 12 de la tarde con 5 minutos en la Amazonía colombiana y en todo el país. Esto es Informativo Onda Sopiac. Después de los titulares vamos a hablar de las noticias internacionales más importantes para la cuenca amazónica y también para el país. Les contamos que por
derrame de petróleo declaran estado de emergencia en la Amazonía peruana. La declaratoria se dio tras 9 días desde que una rotura en el oleoducto norperuano vertiera unos 2.500 barriles de crudo en el río Cunínico, región de Loreto, donde se realiza pesca artesanal. El derrame, que ya fue controlado, afecta a 6 comunidades indígenas, quienes denunciaron que el río se encuentra contaminado. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para confirmar las causas del incidente. Según la empresa estatal Petroperú, se produjo por un corte intencional de 21 centímetros a la tubería del oleoducto. El 10º Foro Social Panamazónico declara emergencia climática en la Amazonía y traza acciones frente al extractivismo en los territorios indígenas. Dicho foro se realizó en el pasado mes de julio en Belém do Pará, en Brasil. Presentó la Declaración Panamazónica de Belén, documento con el cual los participantes exponen varios puntos de los problemas que enfrentan la Amazonía y sus habitantes, principalmente frente al extractivismo y a la crisis climática. Piden declarar estado de emergencia climática en la Panamazonía y su cumplimiento permanente para permitir su restauración activa y la protección de su biodiversidad, en coordinación con los pueblos amazónicos, para poder avanzar hacia un nuevo paradigma de relacionamiento con la naturaleza. La Amazonía está en su peor momento hoy, devastada por gobiernos para quienes la naturaleza es una mercancía y los derechos de los pueblos no tienen validez. Hasta hoy ningún gobierno ha garantizado el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos amazónicos por la defensa de la madre naturaleza, señala el documento Declaración Panamazónica de Belén. Por tal razón, hacen un llamado a los movimientos sociales a aprender de los errores y seguir luchando. En otras noticias, juventudes de las 9 organizaciones de AIDESET, Perú, se reunieron para consolidar acciones frente a la crisis climática. El objetivo de este encuentro fue promover una agenda de prioridades y estrategias desde las mismas juventudes para empoderarse como agentes del cambio climático. Establecer mandatos para la acción climática con enfoque intergeneracional y promover una participación activa de las juventudes de la Amazonía peruana en los procesos organizativos de COICA como una experiencia regional. Asimismo, impulsar las propuestas en el marco del Acuerdo de Escazú para incidir y generar mayor presión hacia los gobiernos para que consideren también las voces de las juventudes indígenas. Hoy es el Día Mundial del Turismo. ¿Por qué se celebra el turismo, compañeros? Bueno, el turismo es un sector que ha ido en aumento en los últimos años. Cada vez más personas se aventuran a visitar lugares lejanos e integrarse con la gente de los diferentes lugares, descubriendo así nuevas culturas y nuevos paisajes. El Día Mundial del Turismo se conmemora todos los años el 27 de septiembre, con celebraciones dirigidas por la Organización Mundial del Turismo. Su propósito es el de concienciar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, además de sobre cómo el sector puede contribuir a lograr objetivos de desarrollo sostenible. En 2019, en consonancia con el hincapié general de la Organización Mundial del Turismo en las habilidades, la educación y el empleo a lo largo del año, la celebración del Día Mundial del Turismo se articulará en torno al tema de turismo y empleo, un futuro mejor para todos. El turismo puede ayudarnos a forjar un mejor futuro para todos alrededor del mundo. El sector turístico es una fuente principal de empleo que sustenta muchos millones de puestos de trabajo e impulsa el progreso económico tanto a nivel local como nacional. En ese sentido, también el turismo de naturaleza en Colombia ha cobrado importancia en las 3 últimas décadas y actualmente se ha intensificado por las nuevas tendencias de los mercados globales debido a los cambios en los hábitos de consumo de los turistas generados por el COVID-19 que apuntan a prácticas más responsables, viajes a destinos domésticos y a un
viajero consciente de sus impactos con motivaciones hacia espacios naturales, lo comunitario y lo local, toda una ventana de oportunidades para destinos emergentes de potencial en la naturaleza. Bueno, ustedes, ¿cuáles son las ciudades más conocidas en Colombia, compañeros, que son turísticas para ustedes? Cartagena, Cartagena, Lisa, Medellín, Medellín Bogotá. y Rafa. Cali. Baupés. Bueno, ustedes han nombrado unas cuantas, pero quiero contarles que entre las 15 ciudades más visitadas de Colombia se encuentra Leticia y no nombran a ningún municipio más de nuestra Amazonía colombiana. Es por eso que se ha venido implementando diferentes proyectos en los territorios, y un caso de esos, por ejemplo, es Guainía, donde el gobierno nacional y el sector privado del turismo le han puesto interés a la naturaleza y han incidido en esos territorios. Una de las actividades más comunes en los territorios de la Amazonía, por ejemplo, es el avistamiento de la flora y fauna, el avistamiento de las aves, también el senderismo, pesca deportiva, aviturismo y la apreciación de los patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Son realizados con el propósito de ayudar a conservar los espacios naturales y su biodiversidad, mejorar las condiciones de vida de la comunidad local y mantener las prácticas culturales de la comunidad. Seguimos con noticias internacionales. En Brasil se cierra la campaña del candidato presidencial Luis Inácio Lula da Silva. Las elecciones serán el próximo 2 de octubre y su principal rival, el actual presidente Jair Bolsonaro, ultraderechista. Lula tiene un porcentaje de 48%, mientras que Bolsonaro de 38%. Según medios locales, pese a obtener mayor número de intención de voto, el líder del Partido de los Trabajadores aún no alcanza el porcentaje suficiente para ganar en una primera vuelta, ya que el total de los demás candidatos arriban a un 53%. Sin embargo, en la semana anterior Lula había ascendido del 44 al 47%, mientras que el presidente Jair Bolsonaro apareció con un 37% nuevamente, el mismo porcentaje que registró en las últimas 4 encuestas semanales. Repetimos, las elecciones serán el próximo 2 de octubre. Estaremos muy pendientes este domingo 2 de octubre para saber cuál es el destino que le espera a nuestros paisanos y paisanas de Brasil. Por ahora vamos a las noticias nacionales en el informativo Onda Sopiac. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Aquí empieza el informativo Onda Sopiac. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. El vuelo del colibrí nos trae las noticias nacionales. Lisa Trujillo, de los llanos orientales de Colombia, es Onda Sopiac. Henry Gamba es Onda Sopiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiac. Rafael Arbeláez, del pueblo Cubeo, es Onda Sopiac. 12 de la tarde, 14 minutos en todo Colombia, especialmente en la Amazonía. Mucho preámbulo, mucha convocatoria, mucho despliegue en noticieros y pocos manifestantes ayer en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Así es, profe, a 50 días de haber asumido las riendas de Colombia, el presidente Gustavo Petro ya enfrenta la primera jornada de manifestaciones en contra de su gobierno. Bueno, en varias ciudades del país, grupos de derecha se han reunido para demostrar su descontento con algunos proyectos de ley presentados, como el de la reforma tributaria, los planes esbozados para lograr la paz total y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. A las 10 en punto de la mañana ayer los ciudadanos se reunieron en los puntos programados. El panorama era muy distinto en cada ciudad, pues mientras en algunas había un número considerable de manifestantes desde temprano, en otras los grupos eran más pequeños. Sin embargo, una hora después se reporta una afluencia importante de manifestantes. Eso dicen los medios tradicionales. También el general Carlos Triana, comandante de la policía de Bogotá, habló acerca del transcurso de las marchas en contra del gobierno de Gustavo Petro en la capital colombiana.
En Bogotá, de acuerdo con el trabajo realizado en la Policía Nacional, en el marco del acompañamiento a la protesta se concentraron 10.000 personas en 2 sitios específicos, uno en el Parque Nacional y 2 en el CAN, el Centro Administrativo Nacional, en el Monumento de los Héroes también. Esas concentraciones generales, movilizaciones, se movilizaron hacia la Plaza de Bolívar, sostuvo este oficial. De acuerdo con el comandante de la Policía de Bogotá, cerca de 1.000 uniformados acompañaron la movilización. También el general Triana se refirió a la posibilidad de que el SMAT interviniera en medio de las manifestaciones tras un enfrentamiento entre oficialistas y opositores que también estaban asistiendo a las marchas. Se presentó un hecho menor donde un grupo de personas que con arengas en contra de los manifestantes generaron y chocaron con los manifestantes de derecha, pero al final no sucedió así como algo más grave, que no tuvieron que intervenir la fuerza antidisturbios, y bueno, así fue como transcurrieron las marchas ayer en Bogotá. Vamos a ver algunas de las reacciones de las personas que participaron de esta marcha, porque hoy son virales las intervenciones de algunas personas desde la oposición, que no solamente fueron a exponer sus argumentos entre comillas, sobre por qué salían a manifestarse, sino que pues agredieron a algunas de las personas que fueron a cubrir, ¿no? A cubrir desde la perspectiva alternativa, y esto fue lo que lograron captar los periodistas, los fotoreporteros, en medio de las movilizaciones que se llevaron a cabo en Bogotá, en Medellín, en Cali y en otras ciudades del país. Por un lado tenemos a una mujer que se refirió directamente a la vicepresidenta Francia Márquez. Escuchemos lo que dijo en medio de su euforia, de su apasionamiento. 12 de la tarde, 18 minutos. Onda Social, el informativo de todos. Oiga, sí, profe, pude también apreciar en las noticias, ¿no? De cómo estaban, pues asistieron de diferentes oposiciones, ¿no? De izquierda y de derecha, entonces sí hubieron bastantes choques. Bueno, ya tenemos el video de la señora. Y el simio ese que porque puso 1 millón de votos se considera la berraca del paseo. Pobre simio, los simios gobernando. Cuando dices simio, ¿a quién te refieres? A Francia Márquez. Ah, ok. A Francia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? Para ti los negros no estudian. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen? Los blancos no. No mucho. No, la mayoría son los negros. ¿Por qué saliste hoy a manifestarte? ¿Te parece que no se debe manifestar? Cuando se van a acabar las EPS, cuando un guerrillero nos está gobernando. ¿Te parece bonito Venezuela? ¿Te parece bonito Venezuela, que está regida por el cartel de los soles? Y ahora que Diosdado Cabello es un santo igual a Petro. Diosdado Cabello, ¿sabes cuál es el convenio de Río de Janeiro? Volver a América Latina comunista. ¿En qué país del mundo? Empezando por Alemania, triunfó el comunismo. ¿No le tocó a la Alemania capitalista reconstruir a la comunista? ¿En dónde ha surgido y por qué es tan bueno para ti el comunismo? ¿En qué país del mundo surgió la idea de que el comunismo es bueno? Empecemos por Alemania. A Alemania le tocó reconstruir a la Dresde. Bueno, la escucharon desde Río de Janeiro para decirle que es el foro de Sao Paulo. Oiga, no, pero sí me pareció muy inoportuno lo que dijo por parte de para los negros, ¿no? La población negra, en serio. No sé, muy triste, en serio, que esa señora se refiere así a las... Y además ya anunciaron desde presidencia que van a demandar a la señora. La van a demandar por tener este Racismo, tipo de actos de discriminación xenofobia, y de racismo hacia
una persona directamente que fue Francia Márquez Y a la población y a en la general. población en general, sí, a la población afro. Pues ojalá le caiga todo el peso de la ley, la verdad. Así es, ojalá le caiga todo el peso de la ley. Y tenemos a otra señora que participó Bueno, de la y que marcha. que cuando la tengan capturada no se haga así la víctima o la demente. Sí. Siempre tratan de hacerse las víctimas. Bueno, vamos con más información. Hechos que sucedieron durante el paro nacional el día de ayer. Esto nos trae... Álvaro Uribe ha estado con paramilitares, violadores, asesinos y secuestradores. Nos tocó volver a formar autodefensas para defendernos. ¿No ve cómo nos están expropiando nuestras casas, nuestras tierras? Los cultivos. Yo voy a ser una líder para defender a mi Colombia amada. ¿Está diciendo usted paramilitar? Yo, autodefensa. Que reviva Carlos Castaño. Y Vicente también. Sí, señor. Los paramilitares han hablado. Álvaro Uribe ha estado con paramilitares, violadores, asesinos... Frente que hay una manipulación de la gente con menos formación, con menos educación para salir a hacer bulto a la calle, y realmente eso no conviene. Era la misma manipulación que hacían cuando se hacían manifestaciones un poco más serias, más elaboradas, un poco más del sentir del pueblo colombiano, y salían estos grupos a manipular esta misma clase de personas para bajar la fuerza con que se estaba protestando cuando realmente No sé si de pronto, se merecía protestar. De pronto, Lisa, ¿te acuerdas que una vez salió hasta una monjita, una vez en el marco de las protestas, ¿no? Que una monjita también a gritarle a la marcha, a la protesta social. No me acuerdo. Y después la bien. buscaron y era una farsa, era una señora que estaba sí, disfrazada sí. de monja, simplemente. Era una Entonces, farsa. pasa mucho en esto, se repite todo el tiempo, ¿no? De personas que no entienden por qué están protestando. Ahí ya escuchamos a la señora que decía, pues, argumentos que no tenían nada que ver, como lo del el Argumentos Tratado de Río, descabellados. que eso ya tiene que ver con otra cosa, pero es del medio ambiente, ¿no? Y gravísimo, Ujú. la otra señora saliendo a justificar o a incentivar a la gente a que vuelvan las autodefensas, a volver al paramilitarismo, y la rompe con el que reviva Carlos Castaño. Yo no sé, no sé la gente con qué percepción sale o realmente cómo se informan para lograr tener esos argumentos. Ujú. Bueno, en el noticiero de Onda Sopiat, mi opinión. La gente actualmente está desinformada y creen que reviviendo a Carlos Castaño pues le hará el favor, ¿no? Entonces, al parecer existe la pregunta, ¿todavía estamos en la época de las momias? Esto es Onda Sopiat y el informativo. Si quieren escuchar más desarrollo sobre lo que sucedió durante las manifestaciones de ayer, en la tarde vamos a estar en conexión con Lina Prieto de Diáspora Social. Diáspora Social fue el medio alternativo que captó a la señora del primer video, la señora que se refiere a Francia Márquez como un simio, así que ella nos va a estar contando en Cantos de la Selva cómo le fue ayer en medio de la movilización de la gente de la oposición, de la bien llamada gente de bien. Sí, no, y yo escuchaba, por ejemplo, esta mañana una entrevista al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y él decía que las marchas salieron las personas que se sienten más golpeadas por la reforma tributaria, y son personas que tienen un sueldo mayor a 10 millones. Un pequeño dato también para compartir. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vienen segundas movilizaciones, segundas jornadas de movilización pronto. También se está terminando de redactar la reforma y los cambios de la reforma que se está tramitando en el Congreso de la República, así que veremos cuál va a ser el resultado y el impacto. Continuamos con las noticias nacionales y les queremos contar que en materia de paz, el Comité de Solidaridad con los presos políticos realizó un hilo explicando las nuevas imputaciones por crímenes cometidos por la Brigada 16 del Ejército. Son los resultados, las conclusiones que la gente debe saber después de la emisión del auto 055 de la Jurisdicción Especial de Paz en el año 2022. Los casos o eventos presentados por la Brigada 16 entre el 2005 y el 2008 constituyen asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Es decir, la Brigada 16 del Ejército, que hace
que hacía presencia en el Casanare y en Arauca, está siendo investigada por la JEP, específicamente por el caso 003, que tiene que ver con desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, es decir, los falsos positivos. La sala de reconocimiento afirmó que 212 de los 329 casos o eventos presentados entre el 2005 y el 2008 por la brigada constituyen estos asesinatos y desapariciones presentadas como falsos positivos. Esto quiere decir que el 64% del total de las muertes reportadas constituyen graves crímenes de guerra y de lesa humanidad, en los que fueron asesinadas 296 personas. Además, la desaparición forzada estuvo motivada por intereses particulares o información infundada de inteligencia, y según los ejecutores, por ser diferentes e indeseables las personas que estaban asesinando. Entonces, podemos mencionar además que en este auto 055 la sala le imputó otros delitos tales como crímenes de guerra por utilización de 3 niños, niñas o adolescentes para participar en las hostilidades, crimen de lesa humanidad de persecución contra una persona de orientación sexual diversa y de género diverso, y crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada de 201 personas. Dentro de la Brigada 16 se implantó una organización criminal compleja que se valió de la institución militar para presentar asesinatos como bajas en combate y que funcionó en forma de red en la que las suborganizaciones actuaron con mayor o menor autonomía respecto a la brigada. La sala ha logrado documentar alrededor de 367 personas entre militares, miembros del DAS y terceros civiles que habrían conformado la organización y participado de distintas etapas de la planeación, ejecución y encubrimiento de estos delitos. Entre los imputados se encuentra el mayor general retirado Henry Torres Escalante, antiguo comandante de la Brigada 16, 2 coroneles retirados, 3 tenientes coroneles también retirados y 10 oficiales, 6 suboficiales y un detective del extinto DAS, señalados en el informe que presenta el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Si ustedes quieren ver más de los hallazgos y del análisis que hizo el Comité de Solidaridad, pueden seguirlos a través de su cuenta de Twitter como @CSPP_alpiso. 12 de la tarde con 28 minutos en Ondas OPIAC, su informativo. Entre otras noticias nacionales que también tienen que ver con la JEP, les contamos que 13 personas mayores de Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, entre otros departamentos, acudieron a la cita a la cita que el Departamento de Enfoques Diferenciales de la Jurisdicción Especial de Paz les hizo para hablar de sus experiencias de vida, de su participación en la justicia especial y de cómo se desarrolla su proceso de envejecimiento al pertenecer a poblaciones étnicas y diferenciadas. La cita se dio en el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira y este también fue el escenario el pasado 23 de septiembre de estos hombres y mujeres mayores que se encontraron para abrazarse, compartir sus saberes y hablar de que corren peligro de extinguirse. Entonces ahí está, se encontraron entonces la JEP y las personas de mayor edad para hacer un ejercicio vinculante en el que fueron reiteradas los agradecimientos por abrir este espacio para hablar de cómo es su participación en la Jurisdicción Especial de Paz. 12 de la tarde, 30 minutos en Ondas OPIAC. Por otros lados, dice el presidente Gustavo Petro, retuiteó, dice, este odio racista es irracional, es decir, se aleja de todo conocimiento racional humano, pero en él hacen política, con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre. Hace referencia a la información que vimos hace rato sobre las mujeres y la señora que hizo una crítica destructiva hacia los afrodescendientes. Claro, ¿no? Hizo como ese hincapié, ¿no? Como resaltando a los nazis, pues, el presidente ahorita, ¿no? Bueno, entonces les cuento aquí también, desde la Comisión
de Derechos Humanos se encuentran reunidos en este preciso momento en la Casa de Pensamiento de la OPIAT, en la Mesa Cundinamarca. Los pueblos indígenas en este momento están en el segundo Encuentro Nacional de Implementación del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Se encuentra la OPIAT, las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, la Confederación Indígena Tairona Cid, también está autoridades indígenas de Colombia por la Pachamama Aico y también las autoridades de Norte de Santander. También cuentan con la presencia de la Consejería de la Presidencia en Asuntos de Derechos Humanos. Noticia en desarrollo en OPIAT. 12 del día, 31 minutos en la Amazonía colombiana y en toda América Latina. Borocoye. Okabahirise. Tateisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Aquí empieza el informativo Ondas OPIAT. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Con el Burucutú vuelan las noticias de la región amazónica. Lisa Trujillo, de los llanos orientales de Colombia, es Ondas OPIAC. Henry Gamba es Ondas OPIAC. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Ondas OPIAC. Rafael Arbeláez, del pueblo Cubeo, es Ondas OPIAC. A las 12:32 del mediodía de este 27 de septiembre del 2022, les contamos que se presentó el informe de vulneración a los derechos e infracción al derecho internacional humanitario en las subregiones del Bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño. La Mesa Humanitaria de Paz de Antioquia, la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, Nodo Antioquia y el Proceso Social de Garantías expresa su preocupación y rechazo por los últimos hechos de confrontación armada y atentados que se han presentado en estas subregiones del Bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño, los cuales han puesto en riesgo a las comunidades campesinas. Hay que recordar que el 9 de septiembre la mesa hizo un llamado a los grupos armados legales e ilegales para que acogieran los 13 puntos mínimos humanitarios necesarios para caminar hacia el desescalamiento del conflicto y buscar la paz integral. El 15 de septiembre, entre los hechos más importantes, el 15 de septiembre en la vereda Cañón de Iglesias del municipio de Tarazá, aproximadamente a las 5 de la tarde se presentaron enfrentamientos entre una estructura de las autodefensas gaitanistas de Colombia y miembros del Ejército Nacional de Colombia, quienes durante 20 minutos sostuvieron un combate después de que los integrantes de las AGC fueran sorprendidos acampando en la casa de un campesino de la vereda. Seguido al enfrentamiento, el Ejército Nacional torturó a este campesino propinándole varios golpes, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. Estos hechos infringen el principio de protección contemplado en el derecho internacional humanitario al establecer un campamento en un bien civil y llevar a cabo una confrontación armada. También se destaca que el ejército cometió una grave violación a los derechos humanos al atacar la integridad física del campesino. Al día siguiente, aproximadamente a medianoche, en el municipio de Campamento, en el norte de Antioquia, fue hostigada con una granada y disparos la estación de policía ubicada en pleno parque principal, donde además está situada la alcaldía municipal y los hogares residenciales. Como resultado de estos hechos fueron heridos un patrullero y se ocasionaron daños a la infraestructura en los edificios que están alrededor. Se resalta que en el municipio de Campamento hacen presencia diversas estructuras armadas organizadas como las disidencias del Frente 36 de las FARC, las AGC, los Pacheli y el Ejército de Liberación Nacional ELN, sin que hasta el momento ninguna estructura se haya atribuido el ataque. El 17 de septiembre se tuvo conocimiento por medio de denuncias realizadas por organizaciones campesinas en el noreste antioqueño que en la vereda Panamá
En la vereda Panamá 9 del municipio Remedios se presentó un enfrentamiento armado entre el ELN y el Ejército Nacional, el Batallón Energético y Vial 8. Energético y Vial, el batallón, poniendo en riesgo la vida de sus habitantes. Estos hechos de violencia en 3 municipios evidencian la crisis humanitaria y de derechos humanos que se viene agudizando. Además, es necesario insistir que ningún actor armado respeta el derecho internacional humanitario y siguen generando riesgos a la población civil al usarla como escudos de guerra en medio de la confrontación. La necesidad de que se pase de los anuncios a los hechos, de que es urgente y prioritario acoger el llamado a un cese al fuego multilateral que se posibilite en buscar alivios humanitarios a las poblaciones más afectadas en este momento por el conflicto social, político y armado que se vive. Este es el llamado, este es el informe del hashtag Antioquia en crisis, que la paz no nos cueste la vida. 12 del día con 38 minutos. Escuchan Onda Sopiac, el informativo. Bueno, familia, territorio. Más noticias regionales a esta hora del mediodía. Mientras usted almuerza, nosotros los estamos acompañando con más información. En este caso, el departamento del Bopés se desarrolló el 6º foro amazónico por parte de la Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico. El evento tiene como lema Foro Amazónico de Negocios Verdes, una oportunidad para la competitividad empresarial. Tiene por objetivo fortalecer a empresarios de los departamentos de Guainía, Guaviare y Bopés en el cuidado y uso sostenibles de los recursos naturales. Se esperan la participación de un aproximado de 70 empresarios de estos departamentos. El evento virtual busca dialogar entre profesionales y empresarios sobre alianzas, estrategias y modelos encaminados a la competitividad, el desarrollo e inversión en las empresas catalogadas como negocios verdes. La temática que se emplea para este encuentro, para este foro, es alianza estratégica, clúster, beneficios y características de la herramienta, ruta de gestión para la consolidación del clúster de productos forestales, registro de marca, competencias comerciales. El evento es un espacio gratuito y transmitido desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Esperamos que le haya ido muy bien a todos aquellos que han participado en este encuentro. 12:38. Más noticias regionales. Violencia de género. ¿Qué está pasando en Leticia? La violencia de género e intrafamiliar en el departamento de Amazonas, más específicamente en Leticia, su capital, en comparación del periodo del año pasado, 1 de enero al 10 de septiembre del 2022, se ha reportado 280 casos sospechosos, que significa el 26%. Un crecimiento en los maltratos. En esto se evidencia actualmente en la capital amazónica. Por eso se pregunta qué está pasando en Leticia. Estos casos son reportados por las instituciones prestadoras de servicios IPS presentes en el municipio. 12:39. Más noticias regionales. En el departamento del Bopés, comprometidos con la formación de instructores, la regional Bopés participa en la ruta interculturalidad, la cual se llevó a cabo en el departamento de La Guajira. Esta información lo traemos desde el boletín de Servicio Nacional de Aprendizaje. MITU 2609 del 2022. La Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono, en el desarrollo de sus objetivos, propósitos y de acuerdo con las necesidades de los centros de formación del país, buscó que los instructores se formaran en la ruta de inclusión de la interculturalidad.
con la intención de que cada instructor pudiera conocer de primera mano las realidades culturales de los territorios, así como las herramientas y estrategias que les permitieran abordar y generar intercambios culturales. Esto es Noticias Regional, el informativo de Onda Sopiac. 12:40 de la tarde en Onda Sopiac. Entre otras noticias, esta noticia es regional, pero tiene un tinte internacional porque no solamente se hace en Colombia, y es que las comunidades, organizaciones y procesos sociales de frontera realizarán el Foro Binacional por la Integración de los Pueblos Fronterizos. Esto se va a llevar a cabo en el departamento de Arauca, en Arauca capital, desde hoy 27 de septiembre hasta el 29 de septiembre. Es decir, será martes, miércoles y jueves de Foro Binacional por la Integración de los Pueblos Fronterizos. Ahora que Gustavo Petro y Nicolás Maduro aperturaron oficial y legalmente las fronteras entre Colombia y Venezuela, se estará llevando a cabo este foro entonces para empezar a charlar sobre las necesidades y las apuestas que tienen los sectores y los pueblos fronterizos desde Arauca, ¿no? Entonces vamos a escuchar la invitación al segundo foro binacional por la integración de los pueblos fronterizos, 2 naciones bolivarianas. Aquí está en el informativo Ondas Opiac. 12 de la tarde. Juntos en el informativo Onda Sopiac, la emisora de los pueblos amazónicos colombianos. Hay que pagar el internet. Larga un poco el video, les invitamos a que a través de la cuenta de Twitter estén muy pendientes del Foro Binacional por la Integración de los Pueblos. La encuentran como @foro_al piso pueblos. Este es un espacio de debate y propuesta para dar solución a problemáticas comunes en la frontera de Colombia con Venezuela. En el marco de la construcción de integración de los pueblos fronterizos de Colombia y Venezuela, comunidades de Colombia y Venezuela realizarán este segundo foro. ¿Listo, Rafa? Listo, nos fuimos. Lo tenemos. Segundo Foro Binacional por la integración de los pueblos fronterizos de las 2 naciones bolivarianas. Ejes temáticos: ambiente y territorio, productividad e intercambio comercial, derechos sociales, derechos humanos y derecho internacional humanitario, pueblos indígenas y originarios, seguridad y defensa. Segundo Foro Binacional en Arauca capital este 27, 28 y 29 de septiembre, uniendo pueblos en la lucha. Segundo Foro Binacional por la integración de los pueblos fronterizos de las 2 naciones bolivarianas. Estaremos muy pendientes entonces del segundo foro binacional y todo esto que se construye a partir de la reapertura de la frontera, aunque es el segundo, ¿no? El primero se dio en el marco del cierre, en donde se hablaba un poco de esas necesidades, de esas apuestas y de por qué se debía abrir la frontera. Ahora el espacio está mucho más amplio y vamos a ver entonces cómo hacemos nuestra conexión con los compañeros y compañeras de Centro Oriente y de Trochando Sin Fronteras para que nos entreguen los resultados del segundo foro. Por otro lado, también les contamos que así como se está dando el espacio autónomo y el espacio de diálogo de gobierno a gobierno en la mesa permanente de concertación entre los pueblos indígenas y la administración de Gustavo Petro, el movimiento de trabajadores campesinos del Cesar también está empezando a generar sus mesas de diálogo vinculante. El MTCC
o sea, el Movimiento de Trabajadores Campesinos del Cesar, está en Aguachica, en el Cesar, donde se están presentando los diálogos regionales vinculantes en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. El campesinado presente en la construcción de una propuesta de país para la vida digna y, por supuesto, presentes allí el CNA Colombia. Son las 12:45 del mediodía. Hoy es 27 de septiembre del 2022 y para ir cerrando nuestro informativo, no, para ir cerrándolo no todavía. Acabo de bajar así acabo de bajar así la hoja y dije, tengo 5 noticias más que no han pasado por el informativo. Tienes muchas recomendaciones también. Bastantes recomendaciones, pero antes de ir a las recomendaciones, les contamos que esta es una noticia de OPIAC, una noticia de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, y es que avanzan las jornadas de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro. Así como nuestros compañeros y compañeras del Movimiento de Trabajadores Campesinos del Cesar están en sus diálogos ya vinculantes en la región, por aquí en la Mesa Permanente de Concertación se están escuchando las propuestas que quedaron pendientes del Plan Nacional de Desarrollo de Santos y de Duque, que quedó en el tintero, que no se cumplió en los temas que estaban propuestos y que viene ahora en esta nueva administración de Gustavo Petro. Y las organizaciones indígenas de orden nacional se reunieron ayer en la tarde con el Ministerio de Justicia para hablar de esos temas que son bastante importantes. Ayer teníamos aquí en los micrófonos de Ondas OPIAC y en Cantos de la Selva a el compañero al compañero Francisco Almendra Velasco, que hace parte de Gobierno Mayor, y nos contaba un poco sobre esa reunión con el Ministerio de Justicia y de los temas que traen a la Mesa Permanente de Concertación en este diálogo. Uno de los temas más importantes que traía el Ministerio de Justicia era una articulación interinstitucional para caracterizar desde el gobierno nacional el uso ancestral de la coca. El funcionario dijo que, si bien es cierto, hay varias bibliografías de lo propio al respecto del uso de la coca, el funcionario del gobierno de Gustavo Petro dijo que es necesario que haya una articulación con el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de Estupefacientes para crear su propia bibliografía al respecto. Como que doble trabajo y esfuerzos que no deberían hacerse, porque ya se sabe que el uso ancestral de la coca es para la medicina, para el fortalecimiento del gobierno propio, pero insisten desde el gobierno de Gustavo Petro en tener que caracterizar el uso de la coca para modificar la Ley 30 de 1986 frente precisamente al uso de estupefacientes. Primero, sacar a la hoja de coca, ¿no?, como uso de estupefacientes, porque sabemos que es un elemento de uso ancestral. También se habló de la instalación de mesas de alto nivel para determinar las metodologías de financiamiento para la justicia propia. Lo que se ha hablado es que se requiere el reconocimiento institucional y también de financiamiento para las autoridades indígenas, la Guardia Indígena y las personas que hacen parte de este sistema de justicia propia, que tendrá que desencadenar entonces en una ley estatutaria de coordinación jurisdiccional. Al respecto, y como a manera de resumen de esta sesión de la MPC con el Ministerio de Justicia, pero también con el Consejo Nacional de Estupefacientes e incluso funcionarios que fueron a representar las propuestas en materia de justicia transicional y reparación a víctimas, está con nosotros Francisco Almendra Velasco, de Gobierno Mayor. Paisanos y paisanas que se conectan con Cantos de la Selva en Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía.
siguiendo la hoja de ruta que se aprobó en la MPC, con el Gobierno Nacional, organizaciones indígenas, la preconsulta. En este momento está el equipo de justicia, Ministerio de Justicia, dando informe de los que se ha avanzado de acuerdo a los acuerdos que se establecieron el gobierno Duque. Sí, han hecho unas capacitaciones, han hecho convenios con autoridades, con algunas autoridades, en el caso de propuestas de fortalecimiento de la jurisdicción propia en sus territorios. Entonces, ¿qué estamos diciendo de gobierno mayor? Nosotros le comentamos de que aquí en Colombia, según el censo 2019, son 115 pueblos indígenas. Antes éramos 105, ahora somos 115. Quiere decir que estamos avanzando. Pero le comento de que los 115 pueblos indígenas no caminan en las 5 organizaciones. Le puse un caso concreto. Las comunidades hacen sus propuestas, las autoridades hacen sus propuestas. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Justicia? Primero solicitan que sean registrados ante el Ministerio del Interior. Uno. Posteriormente manifiestan de que con qué organización nacional caminan. Tomando como referencia esos dos aspectos, eso es excluyente. ¿Por qué? Porque muchas autoridades, muchos cabildos no han podido registrar ante el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior llevamos 10 años no ha tenido voluntad de registrar. Las autoridades han llegado ahí con su documentación completa para registrar y no ha querido. Entonces ellos quedarían por fuera. Estoy solicitando que para esta oportunidad, el trabajo en adelante, no pongan ese requisito, que reciban a todas las autoridades. Lo importante es que sean nativos, que tengan su idioma, que tengan su autoridad, para mí es más que suficiente para ser partícipes en ese tipo de propuestas. Igualmente, se está mencionando en el informe capacitaciones a líderes indígenas. Le estoy interrogando a ellos cuál es el requerimiento, cuál es el requisito para que una persona capacite a través del ESAB. Están haciendo convenios a través del ESAB para capacitar posiblemente para jueces de la República. Entonces le estoy diciendo cómo es el requisito. Porque, como decía anteriormente, nuestras autoridades que ya ejercieron autoría en sus territorios son jueces. Y si van a colocar requisitos en un sentido, por decir algo, tienen que ser bachilleres, tienen que ser mínimo, tener tantos estudios, pues nuestros teitas, nuestras mayoras, la mayoría van a quedar por fuera. Eso le estoy solicitando aquí. Y para el siguiente cuatrenio, pues según informe del Ministerio de Justicia, hasta ahora no tienen un montaje, un presupuesto definido para trabajar. Pero están manifestando de que dentro de el cultivo, en la política de drogas, ellos tienen una propuesta de llevar una política pública en los territorios indígenas para ver cómo se podría manejar la política de drogas. ¿Qué le estoy diciendo yo de gobierno mayor? ¿O qué le estamos diciendo los que estamos aquí en gobierno mayor? Estamos manifestando de que la política pública ya está. Nuestros aborígenes ya han trabajado. Los indígenas no consumen, por ejemplo, la heroína, no consumen. Consumen la coca, pero masticando. Y en este tiempo están procesando. Por ejemplo, de la hoja coca están sacando el mambe. Están sacando, por ejemplo, de la marihuana, están sacando la pomada, están sacando las cremas, están sacando el champú. Le estoy diciendo que para mí la mejor política de drogas que podría plantear el Ministerio de Justicia es que ayudándonos para que esos productos sean comercializados fuera del territorio. No, a nosotros un pronunciamiento de la Corte nos ha manifestado que sí podemos comercializar, pero dentro del territorio. Pero ¿cómo nosotros vamos a comercializar si nosotros somos productores? En el territorio nuestro no hay quien compre porque todos producimos. Entonces toca que sacar al mercado nacional y por qué no al mercado internacional. Entonces nosotros estamos diciendo de que nos permita o que el Ministerio de Justicia nos facilite para que estos productos tengan registro INVIMA, tengan cómo comercializar en el país y ante el mundo, porque lo que los nativos están sacando son productos naturales. Precisamente sobre el tema de la política antidroga, mencionaba uno de los funcionarios que van a empezar a 12:54 del mediodía. Ustedes escuchaban a Francisco,
nuestro compañero desde Gobierno Mayor, hablándonos precisamente sobre este encuentro de la MPC con el ministerio. Y directamente desde el territorio, Irene Londoño nos envía su reporte de las actividades que están haciendo en Mocoa, Putumayo, así que vamos a escucharla y a ir llegando a esta recta final del informativo Onda Sopiac. Desde la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana nos encontramos realizando el segundo encuentro del programa de formación en gobernanza territorial indígena en el resguardo Inga, La Cristalina, en Puerto Limón, Putumayo. Los temas trabajados durante el segundo encuentro tienen que ver con gobernanza territorial indígena desde la visión propia, territorio y globalización, familia, comunidad, género y generación. Y el día de hoy nos encontramos trabajando el tema de comunicación para el fortalecimiento de gobernanza territorial. El día de mañana finalizará el segundo encuentro con el tema de prácticas interpresenciales de investigación para la acción participativa. Es importante resaltar que el programa Amazonía Indígena, Derechos y Recursos se desarrolla con el apoyo técnico de OPIAD, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, de OSID, la Organización Zonal Indígena del Putumayo, con apoyo del Instituto Tecnológico del Putumayo, WWF Colombia, y es un programa financiado por USAID Colombia. Ahí estaba nuestra compañera Irene Londoño dándonos su reporte desde territorio. Son las 12:56 del mediodía. Se nos queda en el tintero recomendarles que estén muy pendientes del 28 al 30 de septiembre del Congreso Procesos de Memoria en América Latina y el Caribe, Encrucijadas y Debate. Se llevará a cabo en la Universidad Nacional en el edificio de posgrados o el edificio Rogelio Salmona. Soñar con la paz es posible si construimos memoria. Allí estarán varias universidades, el Centro Nacional de Memoria, también estará la Universidad de Antioquia, el Poli, Indepaz y por supuesto la Universidad Nacional. También contarles que si quieren saber cuál es el estado de las políticas públicas para los liderazgos sociales y las personas defensoras pactadas en el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC, se estará lanzando el informe Garantías por el Cambio el próximo 5 de octubre desde las 8 de la mañana en la calle 11, número 560. Esto es el Centro Cultural Gabriel García Márquez, aquí en la ciudad de Bogotá. 12 de la tarde con 58 minutos. A las 12 de la tarde con 58 minutos llegamos al final de nuestro informativo Ondas OPIAC. Esta es la voz de la Amazonía. Recuerden sintonizarnos, estaremos al aire con más programación, con más música, y no se pierdan la emisión de Cantos de la Selva hoy a las 4 de la tarde porque tenemos invitados y más información desde los territorios. Les habló Lisa Trujillo. Quédense conectados con nosotros. Esto es Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. Kiti Borokoye Okabahirise Takaisi Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Hasta aquí el informativo Onda Sopiac. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana.